El viento ululaba con una insistencia tan penetrante que parecía arrancar lamentos de cada grieta en el suelo. En medio de un bosque cubierto de musgos y líquenes, los árboles se alzaban como espectros retorcidos, guardando secretos que muchos lugareños preferían ignorar. Cuentan que no es cualquier bosque, sino un sitio maldito donde habita una presencia antigua, silenciosa y decidida a acechar a quien se atreva a adentrarse en su dominio. Las ramas crujían como si estuvieran vivas, extendiéndose en la penumbra para atrapar a los incautos con sus filamentos escarpados. Un olor a tierra húmeda y hojarasca podrida se mezclaba con el aire helado, preparando el escenario para un encuentro escalofriante que pocos pueden llevar en la memoria sin perder la cordura. En la zona, muchos prefieren quedarse en sus casas cuando cae la noche, atrancando puertas y ventanas, temblando ante la idea de que ese ser, el Trauco, merodee en busca de su próxima víctima. Una noche en particular, la oscuridad parecía aún más densa que de costumbre, como si el cielo se hubiera cerrado por completo sobre la tierra. El sonido sutil del agua de los arroyos cercanos era casi imperceptible, y los grillos enmudecían a ratos, como conteniendo la respiración ante la inminencia de un horror que se cernía sobre cualquiera lo bastante osado para vagar entre los árboles. Entre la niebla serpenteante, un susurro afilado atravesaba el follaje, y quienes tenían el infortunio de estar allí sentían que algo los observaba, algo muy viejo, lleno de una malicia insondable. Aquella noche, Ángela, una joven del lugar, se vio obligada a atravesar la foresta para llegar a la casa de su hermana. Su familia le había advertido una y mil veces que evitara ese camino tras la puesta del sol, pero la necesidad de cuidar a su sobrina enferma la convenció de tomar el riesgo. Sin más opción, se acurrucó dentro de su abrigo y se internó en el bosque, guiándose con la tenue luz de una linterna y sus pasos temblorosos sobre el suelo terroso. A medida que avanzaba, las historias que había escuchado de niña se agolpaban en su mente, martillando sus nervios con cada paso. Le venía a la mente la figura del Trauco, un duende de baja estatura, con rostro arrugado y una mirada penetrante que era capaz de seducir a las mujeres con una atracción imposible de resistir. Se decía que nadie escapaba a sus garras cuando decidía tomar a su víctima, explorando hasta lo más profundo del bosque para llevar a cabo sus designios. El silencio se hizo más sepulcral, y la sensación de estar siendo observada se volvió demasiado intensa. Un crujido inesperado quebró la quietud y la linterna tembló en las manos de Ángela. Su pulso se disparó, y empezó a acelerar el paso, intentando convencerse de que solo era un animal nocturno husmeando entre las sombras. Sin embargo, algo en el ambiente cambiaba, el aire se volvía pesado, opresivo, haciendo que cada bocanada de oxígeno se transformase en una tarea ardua. El susurro de las hojas tomó un matiz siniestro, como si desde cada rama colgase un ojo vigilante que no dejaba de escudriñar los movimientos de la joven. Ángela se aferraba a su linterna como si fuese un talismán, pero la batería empezaba a parpadear. Cada vez que la luz se debilitaba, era como si la oscuridad aprovechara para avanzar sin piedad, devorando el poco coraje que le quedaba. De pronto, percibió algo en la periferia de su visión, una silueta diminuta moviéndose entre los árboles. No era un ciervo ni un zorro, mucho menos un pájaro que volara en mitad de la noche. Aunque breve, aquella visión bastó para erizarle la piel. Siguió avanzando, esforzándose por no sucumbir al pánico, pero un segundo crujido, más cercano que antes, la hizo detenerse en seco. Su corazón latía con tanta fuerza que parecía retumbar en sus oídos. Respiró con dificultad, conteniendo un grito, y continuó su camino con pasos más apresurados. El sendero se angostaba y le pareció que kilómetros de raíces y matorrales se alargaban infinitamente. De repente, la linterna se apagó por completo. Ángela quedó sumida en la oscuridad más absoluta. Desesperada, intentó golpear el artilugio, pero solo obtuvo unos destellos inconsistentes que se extinguieron de inmediato. En medio de esa negrura, sintió un leve roce en su pierna, como si una mano pequeña y huesuda hubiese querido llamar su atención. El terror empezó a escalar dentro de su pecho, y un escalofrío le recorrió el cuerpo de arriba a abajo.
No pudo contener un súbito temblor en las rodillas, y su respiración se volvió un jadeo angustiante. Andar a ciegas era su única alternativa. Avanzó extendiendo los brazos, tanteando el camino, rezando por encontrar una salida. Pero cada paso la envolvía en una sensación de haber caído en una trampa, una emboscada organizada por un ser al que no podía ver, pero que la seguía muy de cerca. Un murmullo tronador se abrió paso entre la arboleda, mezclándose con un silbido tan fino que resultaba casi imperceptible. Era un sonido hipnótico que penetraba la mente, invadiéndola de ideas confusas y una extraña excitación que confrontaba su terror. En medio de ese estado, Ángela percibió una presencia próxima, una figura casi intangible que emanaba un aroma dulzón y perturbador. Quiso gritar, pero de su boca solo salió un gemido asfixiado. Su cuerpo se sentía paralizado, mientras una mano áspera le rozaba el cabello con una suavidad que era a la vez repulsiva y magnetizante. Sentía curiosidad, una fuerza que la invitaba a rendirse, pero también un pánico visceral que le gritaba que huyera. El Trauco, aquel ser de leyendas de Chiloé, se mostraba ante ella no como un simple duende, sino como una manifestación malévola y arraigada a la tierra. Sus ropas estaban hechas de musgo y hojas teñidas de sombras, y su mirada emitía una especie de brillo enfermizo, carente de compasión. Aunque su estatura era menor que la de un adulto promedio, había algo en sus rasgos que infundía pavor. Tenía la piel curtida, con arrugas tan marcadas que parecían contener la historia centenaria de todos los bosques de Chile. Su expresión era inhumana, con un gesto de lujuria retorcida que le cruzaba el rostro. Ángela quiso moverse, quiso correr, pero sus piernas no respondían. Una mezcla de temor y un inexplicable hechizo la mantenían clavada ahí, ante ese ser cuyo objetivo parecía muy claro. Aquella criatura tenía el don de encantar a las mujeres con su mera presencia, y no había fuerza humana capaz de resistirlo. Mientras Ángela luchaba en su interior, se dio cuenta de que los latidos de su corazón habían empezado a acompasarse con ese murmullo tronador que rodeaba todo el bosque. Como si su voluntad comenzara a diluirse, cerró los ojos con impotencia, sintiendo que algo la seguía envolviendo con un manto inmundo de terrores y deseos que no podía controlar. La respiración de aquello que la acechaba se hizo más intensa, casi salvaje, marcando un ritmo primitivo que humillaba cualquier atisbo de defensa que ella pudiera intentar. En un acto de resistencia final, logró abrir los ojos y contempló la mirada feroz del duende, unos ojos inyectados de un brillo amarillento, llenos de un voraz apetito que amenazaba con consumirla entera. El bosque se sumió en un silencio antinatural, pleno de expectación. No hubo gritos que pudieran oírse a lo lejos, ni ruidos de cortezas rompiéndose. Solo un silencio espectral que quedó suspendido por un espacio que pareció infinito. Los segundos transcurrieron como siglos, y la niebla se cerró a su alrededor, ocultando el acto perverso que se desarrollaba en la penumbra. Cuando la oscuridad se disipó y el viento volvió a rugir, Ángela se encontraba tendida en el suelo, con el rostro pálido y los ojos desorbitados mirando un punto fijo en el cielo negro. Un halo de lucidez tenue la hizo recobrar el sentido por un instante, tiempo suficiente para percibir la silueta del Trauco alejándose entre los árboles con pasos vacilantes, satisfecho de haber consumado su intención. Los días siguientes se convirtieron en una pesadilla viviente para Ángela. Logró llegar a la casa de su hermana sin recordar con exactitud cómo, pero al despertar sintió un peso inmenso en el pecho, una certeza abrumadora de que algo nefasto crecía dentro de su vientre. No quiso hablar con nadie, no podía articular palabras sin que las lágrimas brotaran de sus ojos con amargo horror. Una opresión la dominaba a cada momento, y el recuerdo de aquellos ojos amarillos la perseguía en cada rincón de su mente. Ya no podía dormir, pues en sus pesadillas revivía la escena terrible del bosque, el murmullo, el tacto áspero y aquella mirada bestial que la devoraba sin piedad. Cada vez que cerraba los ojos, sentía roces fríos y escuchaba en su cabeza el eco de una risa perversa, un eco ancestral que se fundía con la tierra y los árboles. Conforme las semanas avanzaban, su familia empezó a notar cambios en su cuerpo. Ángela guardó silencio,
esquivando las preguntas preocupadas de su madre y las sospechas de su padre, quien juraba que la hija estaba bajo la influencia de alguna brujería. El pánico se apoderaba de ella al ver su propio abdomen ensanchándose, y la vergüenza le impidió confesar la verdad. Todos los rumores sobre el trauco acudían a su cabeza en forma de voces burlonas, habladurías de borrachos en las cantinas que se mofaban de quienes afirmaban haber visto al duende, relatos tétricos de jóvenes que desaparecían o terminaban con una vida irreconocible después de cruzarse con aquella presencia maldita. Ella sabía que no eran simples historias para asustar a los niños, lo había vivido, y ahora cargaba con las consecuencias de un engendro que crecía dentro de ella. El embarazo continuó su curso, sin dar tregua a la paz mental de Ángela. Entre noches de insomnio y sobresaltos, escuchaba pasos diminutos en su habitación. A veces creía ver una figura encorvada rondando por la ventana, siseando su nombre con una voz resonante y burlona. Su familia, cada vez más preocupada, no encontraba forma de calmarla ni de entender lo que sucedía. El aislamiento se convirtió en su refugio, pero la soledad solo abrigaba más temores. Cada nuevo amanecer traía un rumor distinto, que si el trauco había sido visto en la ribera del río, que si una joven había desaparecido en la espesura, que si la criatura alimentada por ese duende aparecía con deformidades horribles. Ángela se debatía entre la desesperación y el terror de no saber qué clase de presencia palpitaría en su vientre. Cuando al fin llegó el momento de dar a luz, en una noche tan oscura como aquella en que se había encontrado con la bestia, no hubo persona que pudiera acompañarla sin sentir un escalofrío al escuchar sus gritos. El alumbramiento fue agónico, envuelto en sangre y dolor insoportable. Durante horas, Ángela sintió que aquel ser se resistía a salir, como si supiera que al nacer su existencia continuaría extendiendo la profanación ocurrida en el bosque. Después de un sufrimiento atroz, el llanto que inundó la habitación no trajo el alivio esperado, sino el pánico absoluto de contemplar los ojos amarillentos de un bebé que fijó su mirada en ella con un brillo perturbador. Allí, en la penumbra rota por un quinqué moribundo, la joven reconoció en los rasgos del recién nacido al mismo ser que la había acechado en la foresta. El silencio que siguió fue demoledor. La atmósfera se impregnó de un desaliento tan profundo que casi parecía tener forma. Ni los rezos de su madre ni el llanto histérico de su hermana lograron disminuir el horror impreso en el rostro de Ángela. Supo, al ver a esa criatura, que su vida estaba sentenciada a un espanto eterno. Fuera lo que fuera ese niño, llevaba en las venas el influjo malévolo del trauco, y era imposible escapar de ese destino. Nadie en la casa durmió esa noche, la mirada perversa y penetrante del bebé los acechaba con cada parpadeo. Por más que quisieran negarlo, comprendieron con creciente certeza que la maldición del bosque había traspasado sus paredes. El trauco había dejado su marca imperecedera, y ningún refugio resultaba ya seguro. Aunque nadie dijo una sola palabra, en el fondo todos comprendieron que las historias no terminarían ahí. De algún modo, ese recién nacido parecía guardar dentro de sí el germen de una presencia más oscura y peligrosa, un presagio de todo lo que aguardaba a la familia. Desde aquella noche, nadie volvió a hablar del tema, pero el silencio sepulcral que reinaba en la casa hablaba por sí solo. En los rincones, se sentía un susurro continuo, un murmullo de hojas secas arrastradas por un viento inexistente. La criatura lloraba de manera espeluznante, con un tono gutural que erizaba la piel y parecía convocar la esencia del bosque con cada gemido. Ángela ya no encontraba consuelo, su alma se había partido en pedazos la noche que aquel monstruo la tomó, y cada pedazo resonaba como un eco de desesperación eterno. La familia intentó buscar ayuda en los curanderos, en los rezos, en las supersticiones de la región, pero nada logró aplacar la sombra que se cernía sobre la recién nacida abominación. Al final, la historia quedó flotando en labios de los habitantes de la zona, que evitaban mencionar el asunto por temor a invocar de nuevo al duende seductor, aquel que acecha en la espesura esperando su oportunidad para manifestarse una vez más. Así, la noche siguió reinando con su densa y macabra oscuridad, alimentándose del sufrimiento de quienes, ingenuamente, pensaban hallar un resguardo lejos del bosque. Sin embargo,
el Trauco permanecía allí, siempre a la espera, siempre al acecho. La naturaleza parecía haberse confabulado para recordarle a toda la comunidad la sempiterna presencia del duende en cada crujir de rama, en cada latido acelerado bajo la medianoche. Y en aquel hogar, donde el eco de un llanto aterrador ya era parte de la rutina, no quedaba lugar para la esperanza ni el alivio. Solo un manto de temor que acompañaría cada respiración, cada mirada y cada paso, sabiendo que, en cualquier instante, lo inimaginable podría regresar. El Trauco, con su maléfico influjo, seguiría rondando, llevando el caos y el espanto a todo aquel que se atreviera a dudar de sus poderes. El bosque se cerró sobre sí mismo, sellando esta historia con un sello de incertidumbre y horror, sin un atisbo de misericordia para quienes desconocían o temían su existencia. Y el miedo, más vivo que nunca, quedó sembrado para siempre en cada sendero, en cada rama, en cada sombra que proyectaba la luna sobre la tierra. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.